Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras iniquidades y nuestras maldades que éramos enemigos tuyos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y con la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente y nos salvaste sin ningún mérito nosotros, Señor. Toda esta gran gracia te lo agradecemos. Ahora nosotros, el resto de nuestra vida, para que no vivamos según los deseos carnales, para que no vivamos según las cosas vanas del mundo, sino que para que solo podamos servirte, Señor, y que podamos vivir según tu voluntad. Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos guíes en medio de la verdad. Y te agradecemos también de que hagas estas cosas con nosotros, nosotros que hemos sido reunidos, estamos reunidos delante de ti. Señor, te agradecemos por darnos esta hora tan preciosa para poder aprender tu palabra. Debido a la pandemia del coronavirus, nosotros estamos todos reunidos, pero no podemos ahora mismo reunirnos todos conjuntamente, Señor, por lo que todos los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra, en cualquier lugar en el que estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos y que con tu gracia, tu palabra y tu poder les ayudes a cada uno de ellos también. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, que a pesar de las dificultades, Señor, están predicando el Evangelio y están guardando su fe. Señor, te pedimos que con tu gracia, con tu amor y con tu poder los sustentes y que puedan actuar y obrar como hijos dignos tuyos y que puedan predicar el Evangelio con valor y con fuerza para salvar a esas almas que están perdidas. Señor, te pedimos de que los ayudes también. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Los débiles de corazón, Señor, los que están siendo examinados, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y para que ninguno caiga, Señor. En esta hora, tu palabra, Señor, tu santa voluntad, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Del versículo 1 al 6 voy a leer yo. San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Pues, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hasta aquí. Hoy, a través de este versículo del capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Enfocándonos en esta palabra como título de hoy, Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Vamos a hablar respecto a esto. Los capítulos 13 al 16 del Evangelio de San Juan son largas
palabras que Jesús habló con sus discípulos la noche antes de que lo llevaran a morir en la cruz. Los discípulos, al igual que los judíos, esperaban que Jesús conquistara Roma, que liberara a Israel y que se convirtiese en rey. Pero ¿cuántas veces está escrito que el Hijo del Hombre vino a este mundo para ser crucificado? Para perdón de los pecados, ¿verdad? Debido a que Jesús tuvo que morir como una ofrenda por el pecado, como el Cordero de la Pascua, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En ese momento, los discípulos no conocían la palabra y estaban llenos de temor. Y en San Juan 14:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y como el Señor dice que se va, durante 3 años y medio, en medio de dificultades, de persecuciones de los judíos, como estaba Jesús, como estaba el Señor con los discípulos, pues no tuvieron grandes preocupaciones. Y tuvieron un verdadero gozo, pero como el Señor decía que se iba, entonces los discípulos tenían un gran temor, una gran preocupación. ¿Qué haremos cuando el Señor se vaya? Entonces, cuando Jesús consoló a sus discípulos y les dijo el por qué se iba y qué va a hacer cuando se vaya, hablándole de estas cosas, el Señor les quitó sus preocupaciones, sus miedos, y para que les diese una gran confianza. Por eso, en San Juan capítulo 14, está escrito, no se turbe vuestro corazón, porque su corazón estaban turbados, ¿verdad? Creéis en Dios, creed también en mí. En el Antiguo Testamento, Dios mostró muchos milagros a través de la historia de Israel, y de hecho, mostró qué clase de Dios es, ¿no?, a través de la historia de la nación de Israel. Jesús es el que vino a cumplir la obra de salvación que Dios prometió y planeó. Entonces, creéis en Dios, creed también en mí. Creer en Dios es creer en la palabra de Dios. Y creer en mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es para creer en la obra que Jesús realizó. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Durante 3 años y medio, mientras siguiendo a Jesús, tuvieron mucho sufrimiento, ¿verdad? Como está escrito de que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. No tuvo lugar en el que pudiese descansar. Y siempre era echado por los judíos. Y tuvo muchos sufrimientos Jesús. Pero como los discípulos también sufrieron con él, tenía un sentimiento de perdón Jesús respecto a ellos, ¿verdad? Y por eso Jesús también se preocupó, preocupándose por sus discípulos. Y Jesús, no os turbéis vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque aquí en este mundo no hay lugar en donde descansar, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque en la morada donde está mi Padre, muchas moradas hay, ¿verdad? Si vemos en
Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Dios morará con ellos. En un mismo versículo aparece como 3 veces. Por eso, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera moradas en la casa del Padre Celestial, Jesús lo hubiera dicho, que no hay. Si sigues a Jesús y solo sufres, estás en medio de la tristeza e incluso mueres, y solo acaba así, entonces eso sería algo inútil, ¿verdad? Pero de lo contrario, Jesús, para consolarlos, para animar a sus discípulos, Jesús está diciendo unas palabras muy claras. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que no se os turbe vuestro corazón. Si no, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Los hombres debido al pecado estuvieron alejados de Dios. Y en ese momento los hombres no podían estar con Dios. En el huerto del Edén, Dios, al estar con el hombre, estuvo feliz, pero después de que pecase, el hombre dejó a Dios y Dios dejó al hombre, ¿verdad? Porque el hombre no tiene descanso ni paz en Dios. Entonces, ¿por qué Jesús vino a este mundo? Vino no solo para resolver el problema de la enemistad con Dios y reconciliarse con Dios, sino también para preparar un lugar donde Dios, o sea, vino al hombre y el hombre vino a Dios para encontrarse con Dios y estar con Dios para siempre, también para preparar este lugar. El cielo es un lugar hermoso y glorioso, pero si Dios no está allí, si el Señor no está allí, pues no habría ni gozo ni felicidad real para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Preparar significa que va a resolver el problema del pecado, que había sido como un bloque entre Dios y las personas, y luego viene el Espíritu Santo, y en ese momento Dios está con las personas, y las personas moran con Dios, y al mismo tiempo esas personas pueden vivir en el cielo, ¿no? Te recibiré para que donde yo estoy, allí también estéis, ¿no? Aquí está escrito que el Señor vivirá para siempre con nosotros, con ellos, con los discípulos en ese momento. El Señor vino a este mundo para salvarnos y para llevarnos a su morada. El Señor vino, Jesús vino a este mundo. Busquemos un momento San Juan capítulo 13, versículo 3. San Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Ahora, mientras celebraba la última Pascua con sus discípulos, sabiendo que Jesús había venido del Padre y de Dios, y se había ido a Dios, sabiendo estas cosas, ¿verdad? Jesús sabía que había salido de Dios, haría todo lo que Dios le haya dicho y que luego iría a Dios. Y por supuesto que lo hizo todo, ¿verdad? Vamos a buscar también
capítulo 13, versículo 36. Vamos a leer juntos también. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Los cristianos, cuando eran perseguidos en Roma, comidos por los leones, eran martirizados, quemados en la hoguera, Pedro, predicando el Evangelio en Roma, ¿no? Los hermanos de la iglesia decían de que el apóstol Pedro tenía que dejar Roma e ir a otro sitio a predicar, ¿verdad? Para no ser martirizado. Entonces está la película de Quo Vadis, en el que sale de la ciudad de Roma con un niño pequeño, y entonces pasaba una persona, ¿verdad? Y era Jesús. Y en Quo Vadis es una parte de esa película. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis. Señor, ¿a dónde vas? Significa eso. Voy a recoger la cruz que dejaste. Y Pedro dijo: eso no puede ser posible. Entonces volvió otra vez Pedro a Roma y le dijo a los romanos: yo soy Pedro al que estáis buscando. Nuestro Señor fue clavado en la cruz y murió. Y debido al pecado de que yo lo negué, no soy digno de morir como Él. Por favor, crucifíqueme al revés, ¿no? Se transmiten esas palabras y yo pienso que podría ser así, ¿verdad? Aquí de nuevo: Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Porque el Señor se iba, ¿no? Como el Señor se iba. Entonces Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, ¿verdad? Vamos a buscar en el capítulo 16 de San Juan, versículo 27, 27 y 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis ya amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En el final del día, Jesús les dijo a sus discípulos: porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que Él vino de Dios, y también porque vosotros me habéis amado, pues el Padre mismo os ama y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando sabes que de dónde viene Jesús, entonces significa que crees en ese hecho. Y cuando tú crees en este hecho, significa que Dios te ama. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En esta pequeña palabra, lo que tiene que ver con Jesús y con nosotros, ¿qué relación hay entre nosotros y Jesús? Está escrito aquí. Jesús vino al mundo, como está escrito en 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero, enviando a su Hijo unigénito como sacrificio de propiciación. El hecho de que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo es para mostrar cuánto Dios ama a las personas. De tal manera Dios amó al mundo. El mundo significa
que no solo se refiere a mí y a todos ustedes que están aquí, sino que a todo el mundo, que ha dado hasta su Hijo unigénito, para evitar que los pecadores vayan al infierno. Por esa razón dio a su Hijo unigénito como ofrenda de muerte por el pecado. Y por supuesto no hay amor más grande que esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de que Jesús, quien mostró su amor, vino al mundo para mostrar cuánto nos ama Dios. Creer en Jesús es creer en el amor de Dios. Entonces, en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que si vemos en 1 Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios amó al hombre, por esa razón, envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Y si vemos en Salmo 144:3, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? Dios creador de todas las cosas, este hombre tan pecador, como está escrito también el hombre que es un gusano. ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses, para que lo estimes, para que lo ames. Para nosotros, esto es difícil entenderlo de inmediato. Dios creador de todas las cosas, porque esta tierra es el único lugar del universo donde los humanos pueden vivir. Y después de eso, de todas las criaturas que Dios creó, solo el hombre fue creado a imagen de Dios. Decir que nosotros fuimos creados a imagen de Dios significa que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, para los hombres. Cuando una persona da luz a su propio hijo, entonces sus vidas están conectadas. Le ama, porque quiere darle todo también. Ser creado a la imagen de Dios es como la pareja de amor de Dios, y Dios quiere darle todo. Por eso, el salmista, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Como es un amor tan grande y asombroso, es difícil para una persona entender esto. Y si vemos en Salmo 49:20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Si vemos en San Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa esta palabra? Que ha sido un alma creada a imagen de Dios. Creados, y que son preciosas, creados para el plan y propósito de Dios, para obtener la vida eterna, pero los que no entienden esto son semejantes a las bestias. Las bestias que viven aquí en este mundo simplemente solo piensan en cómo poder comer bien y vivir bien, y luego muere, y ese es el fin para ellos, porque los animales no tienen espíritu. Pero en Isaías 49:5, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo muy pobre, vulgar y pecaminoso. ¿De qué somos honorables? Pero ser honorable a los ojos de Dios es porque hay un alma creada a la imagen de Dios en nosotros. Una persona, pues imagínense que da toda su fortuna para comprar un objeto que para él lo significa todo, pero a otras personas pues no es nada, pero tiene un significado, ¿verdad? Si vemos en San Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque el campo es el mundo y el tesoro es el alma creada a imagen de Dios.
¿verdad? Es decir, que vendió todo lo que tenía y compró el campo significa que sacrificó a su hijo unigénito para comprar al mundo entero que estaba en el pecado. Por eso, si vemos en Isaías, está escrito, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y en San Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No importa cuánto pecado tenga. Que esa alma se pierda, eso no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que reciba la salvación. Por eso si vemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor quiere que todas las personas sean salvas, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso si vemos en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La razón por la que Jesús vino a este mundo es para llevar a cabo, la obra de la salvación, para mostrar el amor de Dios para con nosotros. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 7. San Juan capítulo 19, versículos 7 al 9. Vamos a leer juntos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Cuando los judíos arrastraron a Jesús ante Pilato para matarlo, colocando todo tipo de testigos falsos para poder acusarlo, y entre esas acusaciones era que él mismo se decía que era hijo de Dios. Es un blasfemo. Y cuando Pilato escuchó estas palabras, el temor se apoderó de su corazón. ¿Por qué? Porque seguramente hizo una mucha investigación de los antecedentes sobre un hombre llamado Jesús, porque no solo tenía ningún pecado, sino que resucitó a los muertos, curó a los leprosos, abrió los ojos a los ciegos, realizó muchos milagros. Entonces él mismo se habrá preguntado, quizá este hombre realmente es el Hijo de Dios. Puede ser que sea un dios de la mitología romana que haya venido en forma humana. Y durante el juicio la esposa de Pilato envió a alguien y le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido muchos ensueños por causa de él, ¿no? Está registrado en la Biblia, ¿no? Si haces mal contra él, puedes tener un gran problema. Le dijo así la mujer de Pilato a Pilato. Y entonces este Pilato tuvo temor. ¿Quién es este hombre? Entonces le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? No está preguntando quiénes son tus padres, dónde has nacido. Cuando tú conoces a personas extranjeras, puedes preguntarle de dónde ha venido esta persona y preguntar, Where are you come from? ¿No? Pero no es esa pregunta, sino ¿cuál es tu fuente? ¿Realmente has venido de Dios? ¿Eres realmente hijo de Dios? Pilato hizo varias preguntas. ¿Realmente eres un rey? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque para los ojos de Jesús, este Pilato es un hombre que
ha abandonado su conciencia de juez. Porque el juez siempre tiene que decidir que lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Y diciendo hasta tres veces que era inocente, pero al fin y al cabo lo entregó con pena de muerte, ¿verdad? Y era un hombre que toleraba la injusticia, y este Pilato temía más a las personas, más que a Dios. Y Jesús le dijo a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Y él no respondió. ¿Por qué? Porque este hombre no merece saber la verdad. No mereces saber de dónde realmente viene Jesús. Porque si conoces realmente de dónde viene Jesús, la fuente de Jesús, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué vino a hacer? ¿Y a dónde irá? Entonces, si sabe estas cosas, entonces recibe la salvación. Y por esa razón no merece ser salvo. Y por esa razón Jesús no respondió. Porque este Pilato no merece ninguna porción de las promesas de Dios, la gracia de Dios y la vida. Porque Pilato cometió un gran pecado al pasar por alto al Señor de la vida, al Hijo de Dios, que estaba justo delante de él sin reconocerlo, juzgarlo ilegalmente, sentenciarlo a muerte. Cometió ese gran pecado y debido a esto fue el resultado de sufrir una destrucción eterna, ¿verdad? El pueblo de Israel también rechazó y mató al Mesías, el Hijo de Dios a quien Dios envió. Aunque Dios les hizo conocerse a sí mismo a Dios y que los apartó como su pueblo elegido por una larga historia de 2000 años desde Abraham hasta la venida de Jesús, pero debido a que lo mataron, finalmente cuán miserablemente fueron destruidos y masacrados en la larga historia de 1900 años después de haber sido expulsados de la tierra que Dios les dio a causa de sus pecados. Si vemos en 1 Corintios 2:8, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque si la hubieran conocido, porque conocer significa creer, pero no lo sabían. Pero no saberlo es pecado. No saber, no conocer, es pecado. Ser expulsado de la tierra que Dios le había dado equivale a que han perdido su derecho de entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para siempre. Busquemos San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 14. Capítulo 8, versículo 14. San Juan capítulo 8, versículo 14. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Saber de dónde vino Jesús y hacia dónde va es un asunto directamente relacionado con nuestro destino eterno. Veamos el versículo 24. 8:24, San Juan. Por eso
os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, ¿quién es Él? Los israelitas esperaron la llegada del Mesías prometido, Cristo, el Señor de la salvación. Jesús es el Cristo. Y fue la persona que Dios prometió, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Las personas no van al infierno porque tienen muchos pecados. Debido a que el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados, porque el mérito de la cruz es más grande. Porque puede limpiar nuestros pecados para siempre y puede sobrar más, ¿no? Pero debido a que porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si una persona no conoce al Señor, entonces el Señor no puede conocer a esa persona. Si vemos en San Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas gritando, diciendo que han profetizado en su nombre, que han hecho muchos milagros, pero el Señor les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque ellos no conocieron al Señor correctamente. Porque si conoces al Señor correctamente, entonces Dios no diría esto, el Señor no diría esto, ¿verdad? Cuando ascienda al cielo deseado y aprendamos de Dios, estaremos frente a nosotros gracias a la justicia del Salvador, como dice la alabanza, ¿verdad? ¿Nosotros podemos confiar acaso en nuestros propios méritos para estar delante de Dios? Las personas dicen: no, yo he hecho muchas cosas en el nombre del Señor, es decir, creyendo en sus propios méritos, pues piensan que pueden estar delante del Señor, pero no, porque se están confundiendo. Por eso el Señor les declara diciendo: nunca os conocí. Si nosotros no conocemos al Señor correctamente, el Señor nos dirá que nunca nos conoció. Es realmente importante conocer al Señor correctamente. Incluso ahora mucha gente dice: Jesús, una persona llamada Jesús, nació en Israel, que era una persona de que vivió 33 años, que fue crucificado, murió y resucitó. Solo saben hasta allí, pero no cree. Pero sin embargo, no conocen fundamentalmente a Jesús y tienen un gran malentendido. Porque no saber, el no conocer, ese es el problema. Hay muchas cosas que necesitamos saber en este mundo. La gente de todo el mundo estudia mucho. ¿Pero para qué? Para aprender la sabiduría de vivir aquí en este mundo. Y como resultado, ¿qué es? ¿Cómo puedo vivir una vida rica? ¿O cómo puedo vivir una buena vida? Estudian mucho para esto. Pero hay un problema mucho más importante que ese. Nosotros necesitamos conocer al Dios que creó el universo, dónde comenzó la historia de este mundo, cómo está sucediendo y qué sucederá en el futuro. Y también, ¿de dónde viene la vida? ¿Para qué vives? ¿Y a dónde irás? Hay que saber esto. Y para saber esto,
Para saber esto, necesitamos conocer a Dios a través de la Biblia y conocer a Cristo, quien envió a Dios a través de la Biblia. Porque a través de la sabiduría humana esto no se puede saber. Porque Jesús es quien resolvió todos los problemas de la vida en este mundo, lo que hizo y a dónde fue. Si sabes, todos tus problemas de la vida se resuelven automáticamente, ¿verdad? Porque si sabes todo lo que hizo Jesús aquí en este mundo y lo conoces realmente, todos tus problemas de tu vida se resuelven automáticamente. Las palabras de Jesús, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús vino a este mundo para el plan de Dios. Logró todo lo que Dios quería lograr y fue a Dios de nuevo. Si nosotros sabemos de dónde vino Jesús, qué hizo y a dónde fue, si sabemos todas estas cosas, en medio de allí podemos resolucionar todos nuestros problemas. Quiere decir que el problema se resuelve. Todo lo que Jesús hizo cuando vino al mundo, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, todo lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Dejó ese lugar santo y glorioso de Dios y descendió a este mundo para salvar a los seres humanos humildes y elevarlos al trono de la gloria de Dios. ¿Por qué vino Jesús a este mundo, que es semejante a Dios, tomando forma de cuerpo humano? ¿Por qué vino? Para salvar a este humilde, humano, y convertirlo en un ser glorioso como Dios. ¿Por qué Jesús, un hombre inocente, murió en la cruz? Porque nosotros, debido a nuestro pecado, fuimos enemigos de Dios para solucionar ese problema y para lograr la paz con Dios. ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo como la luz? Para darnos luz a nuestra vida que estaba en medio de las tinieblas, como está escrito en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo lo que hizo Jesús fue por nosotros. Jesús, inocente, sin pecado, fue crucificado como el pecador más miserable para salvar las almas de los pecadores incluso más miserables, que estaban destinados a perecer. ¿De dónde vino Jesús? ¿Qué hizo? ¿Y a dónde fue? Y esto está directamente relacionado con nuestros problemas principales y personales, ¿verdad? Si vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La oveja dejó al pastor y se fue lejos. Se perdió esta oveja. Se muere si dejas al pastor, porque te conviertes en alimento para las fieras. El hombre dejó a Dios. Si vemos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, viviendo con nuestros propios deseos y concupiscencias. Íbamos a perecer
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta oveja perdida y vagando lejos del pastor, porque esta oveja no puede encontrar al pastor por sí mismo. Tiene que ser el pastor el que busque la oveja. Busquemos un momento San Mateo capítulo 18, versículo 12. San Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, entonces, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Nosotros podríamos pensar, pero si tiene 99 ovejas, ¿por qué se pierda uno? Y encima la que se ha perdido es una oveja que cojea, que se porta mal, que era terca. Pero eso es lo que podemos pensar nosotros. Pero el pastor, ¿qué pensará? Voy a ir a por ella, ¿verdad? Voy a dejar las 99 aquí y voy a ir a buscarla. Y si la encuentra, se regocija más. Porque el corazón del pastor, es el corazón de Dios. El amor que tiene Dios para con nosotros. Porque no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, de los pecadores. Así que el Señor no vino al mundo para recoger a los buenos y a los justos, sino a los miserables pecadores, a las pobres almas perdidas. Pecadores que se perdieron a causa del pecado. Jesús murió en la cruz para expiar los pecados de las personas. Porque debido al pecado estaba bloqueado el camino para ir a Dios, pero cuando Jesús murió en la cruz, abrió el camino. Si vemos en San Mateo 3:16, cuando Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa esto? Significa que se abrieron las puertas del cielo, que estaban cerradas a través de la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. Dios vino al hombre y el hombre va a Dios ahora. Se han abierto las puertas del cielo. Busquemos un momento Hebreos 10. Vamos a buscar hoy muchas veces la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque el lugar santísimo es el lugar donde está Dios, es un lugar santo. ¿Cómo puede un pecador como nosotros presentarse ante Dios? Pero teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Confiando en el mérito de la expiación por nuestros pecados en la cruz, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, porque Jesús dijo: Yo soy el camino. ¿Qué camino? El camino para ir a Dios. Él abrió el camino para ir a Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo.
hay un velo en el templo donde los israelitas servían a Dios en Jerusalén. El lugar santísimo es donde habita Dios. Una vez al año, el 10 de julio, el sumo sacerdote mata un animal y vierte la sangre en un recipiente y abre el velo, ¿no? Abre este velo, entra y para expiar los pecados de los israelitas, ¿verdad? En el día de la expiación. Es una cortina gruesa, ¿verdad? Abre y sobre el arca del testamento que contiene los 10 mandamientos, pues rocía la sangre 7 veces y ora, ¿verdad? Entonces se perdonan los pecados que se han cometido durante un año. Pero los pecados que se cometan a partir de ese momento, pues se perdonarán el año que viene. Pero en San Mateo 27, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. De arriba, abajo, ¿verdad? Dios lo rompió. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús vino a este mundo, Él dijo mismo que era el templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no sabían lo que significaba. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Suena absurdo, pensaron así los judíos. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Eso significa que me mataréis y que resucitaré al 3er día. ¿Por qué Jesús dijo que su cuerpo era el templo? Porque Dios estaba en el cuerpo de Jesús. Y fuera del cuerpo de Jesús están los pecadores del mundo. Entonces, ¿qué hay entre Dios y este mundo? El cuerpo de Jesús. Debido a que pecamos en nuestra carne y nos convertimos en enemigos de Dios, el Jesús inocente sin pecado se interpuso entre Dios y nosotros. El velo, que es su carne, cuando el cuerpo de Jesús murió y fue traspasado con una lanza y derramó toda su sangre, en ese momento el velo se rasgó. A través del velo, a través de la muerte de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Abrió el camino a la vida eterna. Del velo, esto de su carne. Debido a que murió el cuerpo de Jesús, y por esa razón se abrió el camino que estuvo bloqueado con Dios y las personas. Ustedes saben que en la construcción de la autopista de Gyeongbu en Corea fue un evento bastante asombroso en nuestra historia. Allí hay un monumento en el área de descanso de Chungpongryong. ¿Saben qué es? En ese monumento, realmente 76 personas murieron para la construcción de esta autopista en Gyeongbu. Y es una torre, es un monumento conmemorativo para estas 77 personas. Cuando yo fui a San Francisco, allá está el puente de Golden Gate, ¿no? Muchos chinos se movilizaron para construir el puente de Golden Gate y muchos murieron. El unigénito Hijo de Dios murió para abrir el camino hacia el cielo. Entonces se abrió el camino. Y esto es el nuevo camino de la vida. Porque el velo es la carne de Jesús. ¿No? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Del velo es de su carne. Ahora nosotros hemos ganado el valor para ir hacia Dios. Si vemos en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Con confianza, no temblando, sino con confianza. Y esto es algo increíble. Por eso Jesús es el camino. Es el camino para ir al cielo. Al igual que un coche no puede andar si no hay camino. Hay aceras, hay carreteras, hay rutas marítimas para barcos, hay rutas también para aviones, también hay rutas para los trenes, porque si no hay, pues no puede ir.
Aunque no importa lo bueno que sea un tren, si no hay una vía férrea, pues no puedo ir. Al igual, parece que los aviones vuelan por todas partes, pero no es así, hay una ruta. Si vemos en Salmos, también hay una ruta del mar. También hay un camino para ir al cielo. Porque Jesús dice, yo soy el camino. Y la verdad. Y esta palabra es la verdad. Y darse cuenta de la verdad es vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay camino a Dios o al reino de los cielos sino a través de Jesús. Hay muchas religiones en el mundo, pero ninguna conduce a Dios. No puede. Yo soy el camino. Y la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y cuando entiendes la verdad, ganas la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si vas por ese camino, ¿a dónde vas? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Vas a la morada de Dios. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios nunca ha dado un nombre que no sea Jesucristo. Hace años, un profesor de un seminario metodista en Tejon dijo, también hay salvación en otras religiones. Diciendo todo tipo de cosas, de barbaridades. Las personas que van a la iglesia y asistiendo a la iglesia pues piensan que pueden ir al cielo, pero por supuesto esto no es así. Evidentemente, debe de establecerse una relación entre Jesús y él mismo. Jesús, ¿de dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Y a dónde irá? Eso tienes que conectarlo contigo. Porque si conoces esto y crees en estas cosas, su propio destino eterno también es seguro para esa persona. Si vemos en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tener vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió. ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Y a dónde irá? ¿Qué relación hay entre Jesús y conmigo? Y cuando crees en esto, entonces eres salvo. Por eso si vemos en San Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si nosotros creemos en el Señor nos ama. Nosotros creemos y sabemos de que Jesús fue enviado por el Padre y por esa razón Dios nos ama. Echemos un vistazo a Eclesiastés, capítulo 12. Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 12. Capítulo 12, del versículo 1 al 7, voy a leer yo. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 al 7. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas,
No tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué significa esta palabra? Si leemos con atención, lo podrán comprender con facilidad. Llegará el día en que nuestras vidas terminarán. Si vemos en San Lucas 12, está el rico insensato, ¿verdad? Que tenía muchas cosas guardadas, y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has previsto, ¿de quién será? Y todo lo que has previsto, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios está buscando esa alma. Nuestra vida, la vida de la carne, no es eterna desde el principio. En Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Entonces aquí, en Eclesiastés capítulo 12, antes del final de la vida, hay cosas que los hombres deben de saber, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengas en ello contentamiento, cuando eres joven, ¿verdad? Cuando tienes memoria y sabes discernir las cosas. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque ahí se refiere a cuando ya hayan pasado los años, porque ya cuando eres mayor, pues no sabes, no puedes hacer nada realmente. No sabes lo que es bueno, no sabes lo que es malo, ¿no? Antes de que vengan los días malos, ¿no? Hay algo que deben de hacer. Acuérdate de tu Creador. Conocer a Dios, ¿no? Yo, en un terminal de autobús express, vi a un abuelo que estaba sentado, ¿verdad? Y le dije, abuelo, tú has vivido durante mucho tiempo. Y yo le pregunté, y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿usted está listo para ir al lugar eterno? Y él me dijo, si yo supiese ese lugar eterno, pues no me preocuparía. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué hiciste sin hacer lo más importante cuando eras joven? Acuérdate de tu Creador, antes de que vengan los días difíciles. Y en el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Cuando los ojos se oscurecen, el sol, la luna y las estrellas se oscurecen, ¿no? El oscurecimiento lo es todo porque yo cuando envejezco, me enfermo y muero y ya no hay nada en este mundo. Cuando yo era joven, en ese momento ni siquiera conocía a Dios,
pero trepé hasta la cima de la montaña del pueblo, viendo abajo del pueblo, hay arroyos, hay pueblos, hay todo. Entonces, yo empiezo a pensar, aunque yo no exista, estas cosas siguen habiéndolas. ¿Qué tiene que ver este mundo conmigo? Al fin y al cabo, yo pensé, el sol, la luna, las estrellas son inútiles. Finalmente es algo que Dios ha dado a las personas para que vivan. Pero antes que se oscurezcan todas estas cosas, mientras vivas aquí en este mundo, mientras estés vivo aquí en esta tierra, y vuelvan las nubes tras la lluvia, después de una gran tormenta de lluvia, vuelven las nubes negras y oscuras. ¿De qué se refiere a esto? Que al lado de la muerte aguarda el juicio y la destrucción eterna. Pero no termina esto con una simple muerte. ¿Cómo? Acuérdate del Creador. Y tenga una relación correcta con Dios. Y cuando es así, cuando templaran los guardas de la casa, ¿no? El cuerpo humano, pues al fin y al cabo es una casa, ¿verdad? Es decir, el pelo es como si fuese un techo de paja, por ejemplo, ¿no? Las cejas son como los aleros, ¿no? Una ventana. El oído para llamar a las personas, por ejemplo. Y atrás también tenemos una alcantarilla, ¿no? Es una casa al fin y al cabo. Es donde vive el alma, ¿no? Cuando temblaran los guardas de la casa. Por lo tanto, las piernas sujetan la cintura, ¿verdad? Se dice que el presidente Lincoln salió una vez con un bastón. Y entonces una vez una persona le saludó diciendo, hola señor, ¿cómo está? Entonces este Lincoln dijo, bueno, no sé si estoy bien o estoy mal, pero como la casa está a punto de derrumbarse, pues estoy sosteniéndome con un poste, ¿no? Con un bastón. Cuando temblaran los guardas de la casa, ¿no? Y se encorvaran los hombres fuertes. Como se dobla la viga, pues la cintura también se dobla, ¿no? Y cesarán las muelas porque han disminuido. Los dientes son muelas. Está bien escrito, está bien detallado estas cosas, ¿verdad? Se caen los dientes. Y cesarán las muelas porque ya han disminuido, ¿no? Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué se refiere? ¿Qué se refiere a esto? Los ojos, ¿verdad? Y las puertas de afuera se cerrarán. Las orejas, los oídos, los ojos se cierran, la boca también se cierra. Se cierran los 5 sentidos. Por lo bajo del ruido de la muela, y ahora comemos menos, ¿verdad? Cuando se levantara a la voz del ave. Los ancianos, cuando el ave empieza a gorjear, pues los ancianos sobre todo se levantan antes. ¿Por qué? Porque no pueden dormir más, ¿verdad? Y todas las hijas del canto serán abatidas. Ni siquiera ya puede escuchar los sonidos hermosos, ¿verdad? Y cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. El camino de la vida, en el final, en el último extremo del camino de la vida, pues te entrará pánico, ¿verdad? Te avergüenzas. Y si no sabes a dónde vas a ir, entonces ¿cómo vas a estar tranquilo, verdad? Yo cuando voy en avión y el avión se sacude violentamente, yo solamente pues veo el mar cuando miro por la ventana. Si ocurre un accidente como este, pues yo simplemente me voy. Yo muchas veces he estado a punto de morir. Varias veces por accidentes automovilísticos, por varias enfermedades, por ahogamiento, por gas.
Hermanos, la muerte pasa sin que nadie lo sepa. ¿Y los cristianos? ¿Qué piensan cuando llega la muerte? ¿Mm? Tienen que ponerse en pánico y decir, madre mía, ¿qué puedo hacer? No, simplemente tienen que pensar, ya no hay nada lo que más pueda hacer. Ahora, todo lo que tiene que pensar en ese momento es encontrarse con el Señor, y eso es paz. No sabe qué hacer en el último camino de la vida. Está ansioso y asustado y florecerá el almendro. ¿No? Las flores del almendro son blancas, ¿verdad? Y te vuelves blanco y la langosta será una carga, ¿no? Aquí está muy bien todo, bien especificado. ¿Mm? Se perderá el apetito, todos los deseos desaparecen. Los deseos de toda carne humana. Porque el hombre va a su morada eterna. Es decir, el día de la mudanza está cerca. ¿A dónde? ¿Mm? ¿A dónde? ¿A la tumba? No, ese no es el lugar eterno, porque hay una morada eterna. En 2 Corintios 5:1, el apóstol Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora mismo si nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando esto cae, ¿no? Mi alma deja este cuerpo y va a una morada eterna. Pero hay dos tipos de morada eternas. Hay un cielo eterno y un infierno eterno. Porque más allá de la muerte hay un mundo eterno. Porque no termina con la muerte. Es decir, ¿a dónde vas ahora, para siempre? Hay dos casas, dos moradas. Si vemos en Eclesiastés 3:11, y Dios puso a los hombres, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nuestro cuerpo busca las cosas materiales, visibles, cosas reales, cosas físicas, pero nuestra alma busca las cosas eternas y perfectas, ¿no? Quiero vivir con el Señor para siempre, como dice la alabanza. Si no resuelve ese problema del alma, va a ser infeliz en la tierra y va a morir y va a ser miserable para siempre. Si vemos en San Mateo 25:34, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que son salvos heredarán el reino que Dios ha preparado desde la fundación del mundo. Si vemos en San Mateo 25:41, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el diablo, el ángel caído y los que le siguen, entrad a ese fuego eterno que he preparado para ellos. Hay dos lugares, y esos lugares son eternos, no olviden. Y si vemos en San Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hay dos lugares eternos. ¿A dónde vas entonces? Eso es lo que realmente importa. Las personas necesitan una casa para vivir en esta tierra durante varias décadas, ¿verdad? Pero lo que es más importante es la casa eterna, es la morada eterna. ¿Por qué? Porque esta tierra no es un lugar en el que se va a habitar para siempre. Porque hay una morada eterna preparada para nosotros. Si vemos en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna,
¿no? Uno va, pues entran al paraíso, ¿verdad? Al final iremos al reino eterno junto con nuestro cuerpo y alma. Y hay otras personas que se despiertan de allí y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, la segunda muerte, ¿no? Por los siglos de los siglos, que serán humillados en el lago de fuego para siempre. Y existe de verdad ese lugar eterno. Incluso nosotros, viviendo aquí en este mundo, si has adquirido todo tipo de riquezas, honor, autoridad, cuando mueras, si no sabes a dónde va tu alma, eso es verdaderamente lamentable. Jesús dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, pues no iría al infierno. Ahora, las personas que no han recibido la salvación, no saben para qué han venido, ni a dónde irán, ni para qué viven tampoco, ¿no? No saben. Porque no tienen necesidad de saberlo para ellos, porque simplemente dice, pues nada, pues vivo la vida y ya está. Pero los cristianos que han nacido de nuevo dentro de Jesús, saben que Jesús vino a Dios y que luego regresaron a Dios. Regresó a Dios Jesús. Nosotros también lo sabemos. Ahora, tenemos que vivir según la voluntad de Dios y viviendo según la voluntad de Dios iremos al Señor, al reino de Dios, y eso lo tenemos que saber con certeza también. Según en Romanos 8, 24, 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros somos salvos para la esperanza eterna, después de vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad necesitas de la salvación? Nos salvó para heredar el reino eterno y glorioso de Dios, porque lo que se ve no es esperanza, las cosas que vemos no es esperanza, ¿verdad? Porque las cosas reales son cosas que desaparecerán por un tiempo, pero lo que no se ve es esperanza eterna. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿no? Con paciencia, tenemos que aguardarlo, no importa las dificultades, no importa. Si somos pobres, estamos cansados, estamos enfermos o tenemos dificultades, nosotros tenemos que mantenernos. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, cada día, ¿verdad? El hombre exterior se envejece y se debilita y se seca, pero el hombre interior se renueva cada día, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 4, 18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor no nos salvó para darnos las cosas que se ven, sino para darnos el mundo invisible, eterno y glorioso. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos a Dios, que no lo vemos, creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo, que tampoco lo podemos ver. Vemos el mundo espiritual y también vemos el mundo eterno y el mundo glorioso. Nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, sabemos de dónde venimos y para qué vivimos y a dónde iremos. Todo esto lo sabemos. Según Lucas 13, 25, 27, muchas personas en ese día dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois, ¿por qué? Porque hay un camino en el que el Señor ha preparado y no ha venido por ese camino, sino que ha venido por su propio capricho. Si tienes que nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. Si tienes que atravesar la puerta estrecha, tienes que atravesarla. No puedes pasar incluso con tus pecados, no puedes pasar con tus propios méritos, pero tienes que pasar por la puerta angosta, estrecha, ¿no? Que solo se pasa por la gracia de Dios
Y tienes que seguir el camino que el Señor ha establecido para ti. Porque si no vamos por ese camino, entonces el Señor nos dirá, no sé de dónde sois. Porque nosotros sabemos de dónde venimos, a qué vamos y a dónde vamos. Nosotros vivimos para la esperanza eterna. El Señor que nos salvó, me conoce. Y yo conozco al Señor. Yo conozco la fe y la esperanza que tengo. Sé que volveré a encontrarme con el Señor en un momento. Y como esto lo sé, podemos vivir con confianza el resto de nuestras vidas. Gracias a esa fe y esa esperanza, con fuerza, con valor, podemos vivir así, ¿verdad? Pilato dijo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Pero el Señor nos dio la respuesta a nosotros. Y nosotros también sabemos que Jesús vino de Dios. Y ahora nosotros tenemos que vivir para la voluntad y la gloria de Dios. E iremos también al lugar donde el Señor fue primero y viviremos para siempre con Él. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos amaste primero, y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, Señor, lo recibió Jesús. Esta gran gracia, Señor, que nos diste a nosotros, te lo agradecemos. Jesús que abandonó la gloria del cielo y vino a este mundo humilde para salvarnos, Señor. Sabemos de que lo has hecho como para camino, para que nosotros podamos ir con valor hacia ti, Señor. Ahora nosotros sabemos de que hemos nacido de ti y que ahora el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu voluntad. Señor, también sabemos estas cosas. Para que no vivamos, Señor, por las cosas vanas de este mundo, por las cosas que no tengan nada que ver contigo, Señor. Señor, te pedimos de que nos ayudes, que nos sustentes para que podamos vivir por tu voluntad y por ti. Porque sabemos que dentro de poco vendrás y que nos llevarás hacia esa morada eterna que tú preparaste desde antes de la creación de este mundo. Y sabemos de que todo ese reino es heredad para nosotros, Señor. Y nosotros, mientras tenemos nuestra esperanza puesta en ese mundo, en ese reino eterno, Señor, te pedimos de que podamos vivir valientemente entre nosotros, para que ninguno caiga de esta gracia, Señor. Te pedimos de que a través de tu palabra y de poder lo sustentes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.